Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Eduardo García. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días. Eduardo pues es un blogger que lleva mucho tiempo escribiendo en las redes sociales, en internet. También es especialista en contabilidad y en inversiones. Tenemos a José Luis Ruiz Bartolomé. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. José Luis es muy conocido por ser un experto en el inmobiliario y en economía en general. Lleva un blog muy conocido que se llama Adiós Ladrillo Adiós. Y contamos con Ismael Torres del Val. Muy buenos días, Ismael. Buenos días. Ismael también es un experto en inversiones. Bueno, pues hoy tenemos bastantes temas para comentar. Tenemos el tema del déficit público, tenemos el tema del rescate griego, que estábamos comentando ahora antes de empezar, fuera de antena, que al final les van a retener la mitad del rescate hasta tener pruebas de que van a hacer las reformas exigidas. Y también algunos temas más de las noticias que han ido saliendo, que hay muchas. Si queréis comenzamos con el tema del déficit. A mí lo que más me ha llamado la atención es que se ha retrasado el calendario de publicación del déficit y yo no he visto ninguna explicación por ningún lado, o sea, no del déficit como tal, sino el calendario de recaudación de Hacienda y el calendario y el informe de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado, se ha retrasado un mes sin más explicaciones, o yo por lo menos no las he visto las explicaciones. Eduardo, ¿usted a qué achaca este tema? Hombre, puede ser por tema de cambio de criterio de contabilizar. Hubo un cambio en la forma de contabilizar los impuestos hace un año y quizá tengan problemas en ajustarlo. Pero la verdad es que es muy raro porque si la gente se acuerda de la rueda de prensa que hizo Montoro hace 2 días, al final, ¿qué dijo? Pues sacó dos páginas grapadas con los déficits de las comunidades autónomas y el Estado, pero no ha habido una presentación de cuentas del año 2011, no ha habido una información sobre la recaudación que ha habido, se ha aplazado también, que eso tampoco se ha dicho, el informe de enero, se ha aplazado un mes, sospechosamente, hasta finales de marzo. Entonces hasta finales de marzo no vamos a saber ni cómo va la recaudación este año, ni cómo cerró la del año pasado. Y en la rueda de prensa que se anunció para que se iban a dar los datos del déficit, se han dado 2 hojas grapadas, no se ha dado más. No sabemos qué han hecho los impuestos, en qué se ha ido el déficit, no sabemos nada. O sea, lo único que tenemos es el informe del cuarto trimestre que han sacado las comunidades autónomas, ¿no? Sí, pero que no sabemos cómo va la recaudación de enero, que ya debíamos saberla. Se ha aplazado un mes. Ya. Y lo que sí resulta muy extraño es que sepan exactamente cuánto es el déficit, el 8,51%. Entonces, para saber eso tienen que saber cuánto ha sido la recaudación. Lógicamente. Sí, claro, obviamente lo tienen que saber todo, pero si no, no sabrían el déficit, que es el número que sale al final. Pero entonces, ¿por qué no lo presentan? Ya. Es una cosa bastante extraña. ¿Tú qué piensas, José Luis? Pues la verdad que según lo estabais contando, pues estaba dándole vueltas. Y la verdad, lo único que yo, en fin, por ser mal pensado, ¿no? En términos quizás de estrategia, o mejor dicho, de táctica política con respecto a Andalucía, no lo sé, ¿no? Es lo único que me cabe, ¿no? Cosas de este tipo. Por lo demás, no le veo explicación. ¿Por qué no son más detallados con las cifras? No lo entiendo. Ya es lo que sospecho, ¿no? Que puede ir por ahí. O quizás que también en algún sitio he leído que parte del déficit que se está atribuyendo a comunidades en el fondo corresponde al Estado. Bueno, hay un tema que yo he visto muy curioso, José Luis, en la presentación del informe de las comunidades autónomas, que buena parte del déficit es atribuible a menores transferencias del Estado. Claro. Entonces, buena parte, pero vamos, estamos hablando, no recuerdo bien la cifra, pero me parece que eran 6.000 millones, si no recuerdo mal, a lo mejor Eduardo lo recuerda. Sí, entonces, bueno, que eso, claro, cuadraría. Publicó un artículo Sala y Martí hace unos días hablando de esto, precisamente, que él veía, quizás él también porque es nacionalista y tiende hacia eso, ¿no? Pero veía como una
una forma del Estado de culpar a las autonomías de los males y de, en fin, entonces pues había utilizado un criterio contable que no era correcto. Puede ir por ahí también, es que no sabes, ¿no? En estos momentos hay tanta incertidumbre en todo lo que es, todo lo que rodea al Ministerio de Hacienda y de Economía también, claro que es muy difícil saber lo que está pasando. Y sobre las cifras que han dado de déficit, ¿tú qué piensas de este 8,51%? O sea, ¿qué opinión te merece esto? Porque claro, habían previsto un 6,6, si no me equivoco, ¿no? O el 6 o el 6,6 era, ¿no? Andaba por ahí lo que habían previsto, o sea, se han desviado más de 20.000 millones de euros. Bueno, si os acordáis, a finales ya de año pasado, en octubre, noviembre, todo el mundo, ¿no? Desde los propios de Funcas, Ángel Laborda, el otro, todo el mundo decía, bueno, va a estar más en el 7 o en el 7 y algo, es decir, ya se descontaba. Incluso ya en esos momentos en los que todavía el PP no se suponía que no tenía acceso a toda la información, que el déficit iba a ser superior, ¿no? Hombre, ha sido una sorpresa que esté en el 8,5, ¿no? Para mí lo ha sido, ¿no? Me ha parecido demasiado elevado, ¿no? Hombre, yo soy de la teoría de que cuando en una empresa privada, en una empresa cuando cambian el equipo, entra un nuevo director general, siempre procura provisionar más de la cuenta, llevar a pérdidas más cosas del anterior equipo, para él entrar más limpio, ¿no? Eso es lo habitual. Oye, pues toda la mierda la pongo en el anterior gestor que había y yo ya entro de limpio, tal. Esto, me acuerdo que hubo un caso que estudié en su día en la Escuela de Negocios, que lo había hecho Florentino, ¿no? Cuando llegó contra Lorenzo Sanz, ¿no? Pues bueno, provisionó un montón de malos fichajes o de posibles... tal, y lo colocó todo en la contabilidad del año anterior de Lorenzo Sanz. Y él apareció pues como un hombre, bueno, pues todo limpio, ¿no? Y que luego además, si las cosas van bien, pues puedes volver a detraer esas provisiones y encima pues generas un beneficio no previsto. ¿Puede haber algo de eso? Puede haberlo, pero también realmente es que el problema que tiene España es muy grave, ¿no? Porque es que en Europa no te están diciendo que te voy a dejar que un mayor margen para este año. Nadie ha hablado todavía del 5 ni del 5,5, que eso es lo que parece que se está pidiendo. Siguen en el 4,4. Al final lo conseguirán, pues probablemente, pero no lo sé. Y luego hay otra cosa que también te hace entender que no tienen el propósito de ir al 4,4, y es que están tardando muchísimo en poner en marcha todo. Es decir, lo que no puedes es plantear un presupuesto a final de marzo, que creo que hasta final de abril no entraría realmente en vigor, con lo cual, pero ¿qué quieren? ¿En 9 meses aplicar 40.000 millones o 45 millones de descuento? O sea, no se lo cree nadie, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Yo también publiqué hace un par de semanas un artículo en Libre Mercado sobre el tema de la evolución de los pasivos del Estado y bueno, a mí realmente no me cuadra mucho con que hayan inflado el déficit, porque la evolución ha sido peor que la del 2010, en 2011, o sea, los pasivos han aumentado más deprisa y en fin, no tiene mucho sentido, o sea, es cierto que pueden haber metido partes fuera del protocolo de déficit excesivo, pero vamos, tampoco parece que haya sido gran cosa por los datos que hay ahora mismo. Entonces no cuadra demasiado con que hayan inflado el déficit, aún no sé. Bueno, Ismael, ¿tú qué piensas de las cifras de déficit? Pues un poco en el mismo sentido en el que estáis opinando. Pues efectivamente, de todas formas no sabemos gran cosa hasta que no pasen las elecciones andaluzas. Realmente yo no sé, espero, pero no porque lo confíe, sino porque me da pánico pensarlo, pues que el gobierno prepara alguna, o sea, aparte de dar un mal dato de todo esto que estamos esperando, que datos que debían de conocerse ya, pues aparte de eso, alguna medida yo creo que se ha dejado para después y bueno, pues hay que estar bien, bueno, hay que prepararse para lo que venga y yo desde luego no pienso que va a venir nada bueno. De todas formas esto no va a casar nunca con lo que comentaba Rajoy, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver si recortamos más y aumentamos el crecimiento, que parece una contradicción en sí misma. Pero bueno, pues a ver si nos aclaran el panorama que tenemos delante. Pues, ¿no? De momento, pues hace unos años era la historia de negar la crisis, pero ahora mismo
no es la historia de negar, sino de retrasar los datos y de ver con claridad cuál es el escenario al que hay que enfrentarse. Entonces, esto cuanto antes se resuelva, y esa incertidumbre viene dada, yo creo, por incertidumbre política, entre comillas, pero por asegurar una victoria política en el corto plazo. En fin, que estamos ahí. Es que ni siquiera han presentado las cuentas de Seguridad Social de diciembre. No, es así, Que además esa es la bomba oculta para este año, porque eso, a diferencia de otros años, este año ya entra en un déficit grande, que no contempla los números que están haciendo por ahí de Bruselas, de lo que hay que ajustar, ni nada. Eso es ajustar de 5 a 10.000 millones extra este año. Y además es un candidato claro a que las sugerencias de Bruselas van a ir por ahí, porque ellos se van a fijar en lo que entra en rojo y van a decir: usted tiene que recortar algo aquí en seguridad social, es decir, pensiones. Y ellos al revés, todo lo contrario, lo que han hecho ha sido subirlas este año. Claro, es que ha entrado en el año con las dos manos atadas. Es decir, no voy a bajar el salario de funcionarios, no voy a coger pensiones, las voy a subir, ¿y ahora qué va a hacer? La inversión está ya bajo mínimos. Ayer, hoy precisamente he sacado en el Confidencial el artículo de las licitaciones, están en mínimos históricos desde que hay datos en 1989, o sea que por ahí ya hay poquísimo margen de recorte. O sea, los datos de diciembre han sido tremendos, o sea, no han licitado más que 500 millones de euros, que eso es el 11% de lo que estaban licitando en la cúspide de la burbuja. Están licitando mantenimiento y a medias nada más, o sea, ya no hay prácticamente obra pública, o sea que de ahí poco pueden recortar, yo no sé. Y Eduardo, sobre si realmente pretendieran hacer un ajuste importante del déficit, viendo como estamos viendo que acaban de salir los datos de afiliaciones de febrero y han sido pues realmente desastrosos, o sea, se han perdido 77.000 afiliados desestacionalizados, han sido 49.000 sin desestacionalizar, pero desestacionalizados, que es como hay que contabilizarlo, han sido 77.000 y si no me equivoco, me parece que es el peor dato desde la desastrosa primavera del 2009, desde el mes de marzo o de abril de 2009, de marzo concretamente creo. Luego lo podemos mirar más despacio, pero vamos, el dato de afiliaciones ha sido desastroso. El de paro todavía no lo he mirado, pero claro, 112.000 más. 112.000 más, ¿no? O sea, sí. si pretenden realizar un ajuste extra sobre lo que ya está ocurriendo, que recordemos que todavía el gasto público está más o menos estabilizado, con pequeños recortes por aquí y por allá, pero no gran cosa. Y si pretenden realizar ese ajuste de 40.000 millones, ¿cómo considera usted que va a reaccionar la economía española? Pues previsiblemente seguirá hundiéndose sin activos de recuperación. De todas formas, la discusión del déficit es un poco bizantina, porque al fin y al cabo están discutiendo sobre un parámetro que en realidad ellos no controlan, como se ha demostrado estos años. Ni controlan el déficit de las comunidades autónomas, ni de los ayuntamientos, ni nada. Ellos controlan una ventana muy pequeña, una cantidad muy pequeña de dinero. Pero tienen mecanismos para poder hacerlo. Es decir, pueden meter en vereda indirectamente a través de condicionamientos para seguirles financiando, porque ellos tienen el parámetro de que aquí no quiebra nadie. Entonces, con ese parámetro, ¿cómo controlas a la gente? Ya hemos visto lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Supongo que está hablando de eso. O sea, al final siempre va a venir el dinero. Cuando venza una deuda o unos bonos, siempre saben que va a venir el dinero de una forma u otra. Pero es una situación muy a la griega en ese sentido. Sí, está en la misma situación en el Estado español que digamos que la Comisión Europea respecto a los países periféricos. O sea, lo que el escenario que está planteando es que los varones del PP, que controlan la mayor parte de las autonomías, y no digamos los de otros partidos, pues directamente se van a negar a destruir sus redes clientelares, ¿no? Recortarlos de forma drástica.
no se van a negar, simplemente no lo van a hacer. Dirán que están haciendo grandes ajustes y grandes recortes y irán tirando. Ya entiendo. Y el dato de gasto del año pasado, al final parece que, bueno, tampoco gastaron más de lo que estaba previsto, ¿no? Se tenían presupuestados 153.000 millones y gastaron 150.000, o sea, o sea, se les ve que, no sé, yo tampoco veo que estén gastando mucho más de lo que... O sea, ¿usted cree que se van a salir de que no van a aceptar unos presupuestos contractivos? O sea, no van a aceptar si le dicen usted tiene que recortar aquí el 5% o el 10%, ellos no lo van a hacer, ¿no? Ese es el escenario que estamos planteando, o van a decir que sí y luego no lo van a hacer. Claro. Ya entiendo. Bueno, es la estrategia de griega. Es decir, vamos a recortar todo y tal, pero ya veremos. Y luego como se va a seguir cayendo la recaudación, que ha estado muy bien, o estuvo muy bien hasta mediados del año pasado, y puede ser que ese sea una de las claves por las que no se han presentado las cuentas de enero, porque no quieren ver que la recaudación, que empezó a ir mal ya a finales del año pasado, pues ha seguido cayendo. Ellos lo que están intentando es, digamos, ocultar hasta después de las andaluzas el presentar unos datos de recaudación malos, ¿no? Sí. Digamos que es eso. Bueno, pues eso sí sería coherente. ¿Tú qué piensas, José Luis? Pues, ¿tú crees que puede ser esa la razón para que lo hayan retrasado un mes? Pues, hombre, todo cabe, ¿no? O sea, la verdad es que aquí en esto estamos en el ámbito de las especulaciones, pero vamos, a mí lo que más me preocupa es constatar lo que acaba de decir Eduardo de ese escenario a la griega. Es cierto que de alguna manera, pues claro, no pueden dejar quebrar una comunidad autónoma, porque claro, la implicación para todo el Estado sería catastrófica, entonces bueno, juegan con ello, ¿no? El otro día estaba haciendo zapping y vi al presidente de Murcia, y el hombre tenía cara compungida, la verdad que se les empieza a poner cara de circunstancias, ¿no?, a los presidentes de autonomías. Y él decía, si es que ya no se puede recortar más, dice, los coches oficiales que hay son los que tiene que haber, y lo que es ya está hecho el recorte. O sea, dan por hecho que hasta ahí se puede llegar, y que todo lo que hagan de más va a ser, bueno, pues contra educación o sanidad y generando, pues, problemas sociales, ¿no? Violencia en las calles o lo que queramos. Consideran que, sin embargo, yo sigo viendo que en Valencia hay 3 canales autonómicos, y en Madrid 2, y en Barcelona creo que hay 4, 5, 6, es decir, recortan para lo que quieren, ¿no? Es decir, y, bueno, yo no sé, no lo acabo de ver, ¿no? Y me preocupa, ¿no?, esa actitud. Hombre, por otro lado decías, esta semana cuando han planteado todo el asunto del pago a proveedores de ayuntamientos y demás, bueno, pues bueno, es una manera de que los ayuntamientos nos digan la realidad, la verdad de sus facturas pendientes, tal. Bien, hombre, algo les puedes obligar, algo les puedes forzar a que sean más sinceros, a que te cuenten más las cosas y a que les puedas controlar un poco más. Pero bien es cierto que si un alcalde se encabezona y además puede fácilmente tirar de populismo y arrastrar a la gente a su favor y decir que es que el Estado les quiere hacer polvo, que no tiene sensibilidad con la gente, en fin, se da también mucho esa posibilidad, ¿no?, de buscar esas complicidades entre el político local y el pueblo en contra del malvado de Madrid, ¿no? No sé. Sí, que también eso es algo de lo que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? La posibilidad de que se exacerbe las políticas populistas de tipo nacionalista ante esta situación. Sí, Ismael. Sí, es más de lo mismo, efectivamente. Estamos un poco a expensas del objetivo político más que de las razones yo diría que hasta de Estado. Esto, claro, en una estrategia empresarial pues no cabe, pero en lo político cabe que estemos haciendo este tipo de lucubraciones que son pues un poco extrañas, ¿no? O sea, las cuentas hay lo que hay y debiera de conocerse, vamos, seguro que la administración lo conoce, pero debiera darse a conocer. Aquí el paciente somos la ciudadanía, y la ciudadanía no sabe ni cuáles son las variables y yo creo que esto
tema de las elecciones andaluzas tiene que pasar y inmediatamente conocer los detalles de nuestro presupuesto, de nuestro déficit, pues eso, no se puede, y en eso tiene razón Europa, no se puede andar pidiendo que los objetivos de déficit cambien si no sabemos ni de qué estamos hablando. O sea, la concreción es fundamental, y tener todos una fotografía clara de cuál es nuestra situación para poder incluso admitir recortes o políticas que afectan a los ciudadanos. Sí, Eduardo, lo que me gustaría que valorara un poco, a ver, qué influencia ha tenido todas las subastas de liquidez del Banco Central Europeo. Recordemos que han metido por 2 subastas enormes, ¿no?, sobre la situación de la banca española, de la europea también, si quiere comentar, y cómo puede afectar esto a la evolución de la economía también. ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, pues liquidez, pero han acumulado liquidez que se irá gastando. También lo ha usado el Estado para emitir mucho más de lo que necesita. Es cierto que ese es otro detalle que es bastante extraño, que estén aumentando tanto sus depósitos como si se prepararan para algún problema. Pero probablemente puede ir por ahí porque piensan usar el dinero para ir cancelando deuda autonómica. Pero bueno, la liquidez de la banca la irá usando para cancelar sus emisiones, que es lo que más beneficio le puede dar, que ya están haciendo recompra de preferentes y recompra de bonos, y que les produce un beneficio inmediato, porque emitieron a 100 y les recompran a 70, ganan 30 y ya están usando esa liquidez que se irá gastando. Como entre las anteriores inyecciones, pues es un chute de azúcar que va bajando con el tiempo. Y también el tema de la compra de deuda del Estado, que han simplemente hasta con datos de enero, sin tener los datos completos, pero aparentemente han comprado unos 50.000 millones de euros la banca, de emisiones del Tesoro. Bueno, tienen que aparcar el dinero en algún sitio, claro, mientras van llegando sus emisiones, mientras van venciendo sus emisiones. Sí, a mí desde luego lo que me preocupa más de todo lo que está pasando desde que hubo la subasta de liquidez es la fuga que hay de inversores extranjeros en deuda española. Eso me está preocupando bastante porque se han ido en 6 semanas, se fueron 30.000 millones de euros, que es mucho, porque es más aproximadamente el 13 o el 14% de las inversiones en deuda española, según los datos del Tesoro. Es realmente preocupante. Tú, José Luis, ¿cómo has visto la reacción del sistema financiero, la reacción de la economía en general ante estas inyecciones enormes de liquidez que ha hecho el Banco Central Europeo? No, la gente está muy contenta, ¿no? Porque ayer la prima bajó de 300, no sé si ahora mismo está por ahí, ¿no? Habrá subido algo. Sí, ayer no sé, no lo he mirado, pero vamos. Andaba por ahí en el límite, ¿no? 298, 302, no sé qué, bueno. Sí, que hacía ya muchas semanas que no estaba así. Bueno, yo leí que desde casi hace un año, ¿no? Que no habíamos conseguido bajar de 300. Bueno, la gente está muy contenta y dice, bueno, pues al final la deuda va a estar mejor, más barata más cara para los inversores, o lo cual es mejor para nosotros, y se van a ahorrar no sé cuántos 1.000 millones, no sé si ahorrar de 5, 6, 7 mil millones que han calculado un poco, ¿no? Si se mantiene esa tendencia. Bueno, pues nosotros como españoles, ¿no? Como gente que se ha metido en el barco náufrago, mirando en el corto plazo, pues lo que veamos que nos mejora, pues nos parece bien, ¿no? Y no pensamos en las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que dices es muy preocupante, porque cuando los extranjeros dejan de confiar en nuestra deuda es que ya, vamos, están descontando que vamos por el camino de la perdición, claramente, ¿no? A mí eso me preocupa mucho porque eso lo han ido haciendo en Grecia los alemanes, ¿no? Y otros que han ido soltando el lastre, se han ido saliendo. Entonces, bueno, que empiecen a hacer eso con España, pues sí, realmente sorprende y me preocupa. Por otro lado, también te puedo decir que, compensando quizás eso, en el sector inmobiliario constato cada semana más el interés de los fondos extranjeros por invertir, por entrar aquí a comprar ahora a descuentos agresivos a la banca. En fin,
Pero claro, ellos ya estarán contabilizando que van a comprar a un precio como mínimo un poco menor de lo que ellos estiman que va a ser en lo que va a tocar fondo el precio del inmobiliario, ¿no? Sí, pues si no van a entrar. Van muy agresivos, el precio van bastante agresivos. Imaginemos que le quede en las zonas buenas, que supongo que serán zonas buenas donde están interesándose por comprar. Imaginemos que todavía le queda un 20% de ajuste, pues imagino que ellos estarán pidiendo como mínimo 30% o más de descuento. Sí, así es. Si no, no tiene sentido van que... fuertes, por ejemplo, van tan fuertes que los suelos no pagan por ellos. Es decir, si lo quieres vender me lo vendes, pero te lo contabilizo a cero. O sea, así de fuerte. Y evidentemente la vivienda de costa con unos descuentos tremendos, salvajes. Sí, pero aún así los bancos lo están ya empezando a plantear y a hacer ya paquetes, o sea que se están negociando en este momento. Y hay muchos interesados, o sea, no es uno ni dos, hay y mucho dinero. Es decir, que quizás lo que por un lado se va, pues está dando por otro, no lo sé, pero vamos, hay gente ahí. Bueno, yo tanto como eso, no sé, tengo mis dudas de que llegue a entrar tanto. No, tanto evidentemente es imposible, ¿no? Pero vamos, que está entrando. Pero sí es preocupante ese dato, A mí eso no me gusta nada. No, porque yo no sé, yo pienso que es que los inversores extranjeros están viendo que el ajuste que se está exigiendo desde Europa va a provocar un problema grave en la economía. A mí es la impresión que me está dando. Y lo que yo tampoco veo, yo me esperaba 1.500 puntos en el IBEX con todas estas inyecciones y no aparece el rally. ¿Eso qué es? ¿El perro que no ladró o ya estamos en el estatus de Portugal? ¿Y tú, Ismael, como tú te esperabas una reacción mejor del IBEX? No, yo en absoluto, vamos. De hecho, me parece bastante... O sea, no refleja en realidad lo que está ocurriendo, y esto ya lo comentábamos el otro día. Yo creo que hay una fuga de inversión extranjera que se ve en determinados valores, pues que no parece que respondan a ninguna razón objetiva, en que de buenas a primeras se desembarca en una caída impresionante, y yo estoy siguiendo día tras día y desde luego, bueno, además esto ya sí se sale uno del IBEX, en el resto de valores de mediana y baja capitalización ya resulta hasta patético. Si uno compara con otro tipo de bolsas, incluso la francesa, Francia no es un país que esté en una situación bollante, pero se ha visto un nivel de recuperación en el CAC hasta los 3.500 y de su bolsa en general, que por cierto es una bolsa más representativa de un país con una industria y un nivel de empresas y un mercado financiero mucho más desarrollado, pero que en su conjunto responde bien a estas subidas que han marcado los mercados americanos y que desde enero pues acumulan una fuerte alza, pero en el caso de España estamos ahí muy rezagados, y yo veo lo que estamos hablando también en deuda, pues yo también lo veo desde el punto de vista de la inversión extranjera en valores punteros de la bolsa española, pues no hay salidas, no cabe ninguna otra explicación. Perdón, estabas hablando ahora de la bolsa de dónde, que es que no te he entendido. De la bolsa francesa. La francesa. ¿Y la italiana cómo? Por compararlo. ¿Y la italiana cómo la estás siguiendo? ¿Cómo está evolucionando? La bolsa italiana la sigo un poco así por encima, porque desde luego no trabajo con ella, pero sí, bueno, he visto la evolución de sus valores financieros, ¿no? Que es en realidad lo que la está lastrando, pero su situación es bastante irregular también. Y es que hoy, por ejemplo, están esperando los datos de paro en la zona euro, y desde luego estamos ahí en la lista de esos récords de números de parados, además que van en aumento. España, Grecia, Portugal, Italia, pues en unos niveles de paro importantes que no representan sino una situación económica perentoria, ¿no? Y sus bolsas lo reflejan de igual manera, o sea, no hay más que ver el índice de Portugal para darse cuenta de la situación socioeconómica.
este italiano, pues igual, efectivamente la recuperación. O sea, si vemos ahora en el mercado así bursátil de la zona industrializada o de los países desarrollados, la zona del Atlántico Norte, pues vemos, por ejemplo, un mercado americano que, por ejemplo, ayer en Dow Jones pues recupera los niveles de antes de la crisis del 2008, y vemos un mercado alemán que está recuperando los niveles de antes de agosto del 2011, pero vemos otros mercados que están ahí rezagados, mareando en una zona al pairo, que parece que no tiene muy clara, porque su perspectiva económica no está nada clara, ¿no? Y además se tiende a empeorar, como estamos viendo en algunos datos importantes de sus economías, el paro, por ejemplo. Y eso le pasa pues a Francia, pues hombre, ha recuperado, está en los niveles de 3.500 de CAC, pero en el caso de bolsa italiana, española, portuguesa, pues aunque se haya salido del suelo, pero estamos rondando esa zona, ¿no? Y para mí es muy, muy significativo. Yo siempre digo que el mercado financiero es un termómetro fiel reflejo de la situación económica. ¿Y usted, Eduardo, cómo ve la bolsa y las bolsas internacionales? ¿Tiene lo ve igual que Ismael? Yo creo que se están beneficiando de la liquidez los que ya iban bien, pero España va incluso peor, bastante peor que Italia desde que se anunció las inyecciones. De hecho, viéndolo desde fuera, uno debía pensar que los más beneficiados deberían ser los que iban peor, que son entre ellos nosotros, y no ha sido así. Es una cosa muy extraña. Eso lo que demuestra es realmente que ya el dinero nos han puesto la cruz, y el dinero que antes entraba a estos movimientos especulativos ya ni siquiera entra, ya no se molesta. O sea, esto va en el mismo sentido que lo de las fugas de inversores extranjeros de los bonos del Tesoro, y al final, ¿no? quieren mantener todo el sistema exclusivamente a base de liquidez oficial del Banco Central, o sea que no ha funcionado en otros casos anteriores, porque da igual que ellos inunden periódicamente el sistema con liquidez si la gente que está dentro se va saliendo. Claro, ya entiendo. Y entonces la paradoja es que la gente eso lo ve. Tú ves que cada vez hay más dependencia en el balance del banco, y cada vez los depósitos se mantienen o caen. Eso incentiva que los depósitos sigan saliendo. Sí, de eso le iba a hablar. Entonces, los balances de los bancos, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo se están manteniendo? ¿A base de esto también? A base de esto, a base de preferentes, a base de pagarés. Pero tienen una meta clara que, por ejemplo, Europa impuso a Portugal, que tiene usted que aumentar la ratio depósitos en su balance. Y eso es una condena para ellos a corto y medio plazo. Sí, a mí también me preocupa mucho el tema de Portugal, porque si Portugal entra en una dinámica a la griega y empezamos a plantear quitas del 50%, como en el caso griego o demás, pues es que la banca española va a sufrir muchísimo, porque yo en los últimos datos del BIS, del Banco de Pagos Internacional, del 30 de junio del 2011, que son los últimos publicados, no solo no habían disminuido los préstamos a Portugal, sino que los habían aumentado. Estaban ya en 88.000 millones de dólares. Entonces ahí podemos tener un agujero muy, muy preocupante, en el caso de Portugal. Y la situación en Portugal, ¿usted piensa, Eduardo, que puede seguir una dinámica a la griega? Sí, sobre todo porque el paro ya está en niveles que ellos no conocían. Sí, estaba en el 14 y pico, ¿no? Creo. Sí. Y claramente ya subiendo bastante. Entonces ya entra en la dinámica de recortes salvajes, de recortes de sueldo, subida de paro. Todavía su sistema financiero está bastante mejor que el nuestro. Ellos al fin y al cabo no han tenido problema de burbuja reciente, y todavía tienen un saldo de depósitos muy favorable, pero eso se está empezando ya a deteriorar. Es curioso que hay ejemplos que
que la crisis ha incidido en sistemas financieros que éramos relativamente sanos, como el griego y el portugués, y eso les ha llevado al deterioro. Al revés que, por ejemplo, en España e Irlanda, donde era el sistema financiero el inicio del problema. Pero al final ha habido ese contagio al sistema financiero que está ya pasando en Portugal. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Es decir, que ha pasado de la economía real al sistema financiero, no al contrario, como ha pasado en otros lados, ¿no? Sí. Sí, José Luis. Si me dejas sobre lo que decías del IBEX, ¿no? Y la respuesta distinta, ¿no? Frente a otros índices, que yo también, es una cosa sobre la que he pensado estas últimas semanas, ¿no? Lo he visto y he visto la comparación con otros índices y decía, joder, pues ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que hay dos cosas que en el fondo es la misma. Uno es que nuestro IBEX es un índice muy bancarizado, ¿no? Muy bancario, o sea, no refleja, como bien decía antes Ismael, en Francia pues es un índice mucho más compensado, donde hay mucha multinacional de todo tipo de sectores, que refleja pues más lo que es la realidad del país. Aquí, como lo que tenemos es mucha pyme y muy poca empresa grande, pues lo que llega arriba son sobre todo los bancos, ¿no? Entonces el índice está muy bancarizado. ¿Y qué pasa, no? Pues claro, que los bancos españoles, concretamente, pues son los más sospechosos de Europa en este momento, tanto por el asunto del ladrillo, del que tanto hemos hablado, como por el hecho de que ahora, como hemos comentado anteriormente, pues a través de estas emisiones del Banco Central Europeo, pues se están atiborrando de deuda soberana española, ¿no? Sí, sobre todo española. Entonces, claro, ¿quién confía en un banco español en este momento? En una situación de durísimo ajuste inmobiliario y además inflándose de una deuda que es sospechosa y todo esto unido a lo que comentaba también Ismael, de esa incertidumbre de un gobierno que, siendo más realista que el anterior y aceptando que estamos mal y que vienen tiempos duros y tal, sin embargo no nos ha planteado una hoja de ruta, no nos ha dicho esto va a ser así, va a caer tanto esto, pasaremos un año mal o dos, tal, habrá un paro que llegará a 7 millones, pero tocaremos fondo aquí y volveremos a subir por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, toda esa combinación nos lleva a estar pues en la sospecha y en el decir, bueno, yo me voy de España por si acaso, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, me reía muchísimo porque, zapeando un poco en la televisión, cogía a Mariano diciendo que, claro, que ellos no podían plantear unos recortes tan grandes como decían en Europa porque tenían que compatibilizar la disminución del déficit con la creación de empleo. Y claro, es que a uno le entra la risa porque al día siguiente salen las cifras del paro y dice, pero este hombre, ¿de qué está hablando? De creación de empleo. Si se están destruyendo más de 100.000 empleos cada mes, vamos, más de 100.000 empleos, no. Está aumentando el paro más de 100.000 personas cada mes. Es una cosa, pero que no sabemos muy bien de este hombre qué es lo que está planteando, porque no está diciendo las cosas como son. En el fondo no lo dice por el empleo, lo dice porque sabe que un recorte bestial, que bueno, ya va a ser bestial, pero todavía más bestial, pues le va a suponer algaradas callejeras día sí día también, y eso lo quiere evitar a toda costa. Sí, que eso también es una cosa curiosa, que parece que se están empezando a calentar las calles. Estaban muy tranquilitas las cosas hasta hace un par de semanas, pero ahora ya parece que se está empezando a mover. Yo creo que se están prometiendo muy felices y ya comentamos en algún programa, concretamente desde aquí, que no se confiaran porque las cosas estaban moviditas, que había había una ebullición por debajo de la superficie que en cualquier momento iba a aflorar. Bueno, parece que está ocurriendo. Comentaban incluso que los infiltrados de la policía que hay en los grupos que se manifiestan en las calles, en los grupos sobre todo del movimiento 15M, los grupos estudiantiles,
pues que habían detectado planes incluso de intentar ocupar el Congreso de los Diputados. O sea, que es una cosa curiosísima. Sí. Ismael, ¿tú qué piensas de cómo está evolucionando la situación a pie de calle? ¿Tú crees que puede hacer que los planes, que puede interferir en estos planes de ajuste deflacionario que está planteando el gobierno? Hombre, yo creo que el gobierno no se debe dejar influir por este tipo de cosas. De momento, yo creo que todas estas manifestaciones desalgaradas están siendo amplificadas, yo creo, por los medios, pero no hay que quitarles importancia. Quiero decir que el hecho de que sean pocos, comparado con el número de afectados, en el caso, yo que sé, supuestamente en educación, pues gente que se ve afectada, pues y número de manifestantes no están en correlación, no representan a lo mejor un porcentaje importante, pero el que estas cosas se inicien y se vayan de la mano, pues es peligroso, porque nunca se sabe cuál va a ser el alcance. Empiezan por pequeñas cosas y al final pues tenemos un incendio, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos lo que pasó en mayo del año pasado, ¿no? Que acamparon en la Puerta del Sol unos cuantos chicos y al cabo de pocos días había cientos de miles de personas en las calles. Efectivamente, esto se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo va a acabar. Entonces, también es muy importante el mensaje que den pues las fuerzas de seguridad, las administraciones. En el caso de Cataluña el otro día, pues estaba oyendo a más lanzar mensajes de firmeza, como diciendo esto no se va a consentir, ¿no? Y esta misma historia se plantea, por parte del Estado en el mismo sentido. Sí, yo lo que leía, sí, perdón, Ismael, digo que yo lo que leía esta mañana en una nota era que hay dos cosas que no van a consentir. Una, por supuesto, lo de ocupar el Congreso de los Diputados, porque eso ya haría que si ahora están huyendo los extranjeros de España, vamos, si sale una ocupación del Congreso de los Diputados en la prensa internacional, yo ya no me quiero ni imaginar lo que iba a pasar. Y la otra, pues que volvieran a ocupar las plazas con acampadas. Entonces yo no, ¿tú qué piensas de esto? Yo creo que en cualquier caso lo que me importa es la imagen que se pueda dar, porque al final el ver pues este tipo de disturbios en las calles de Barcelona, pues en la imagen pues no hay quien te quite buscar un paralelismo con Grecia, ¿no? O sea, ya empezamos a ver cosas de estas muy a menudo, pues al final, bueno, de hecho yo lo he visto en Le Monde, le ha dedicado la segunda página de ayer, le ha dedicado una página completa a la situación en las calles de España, ¿no? Esto pues no contribuye en absoluto desde luego a la inversión extranjera, está todo en correlación al fin. Unas cosas y otras pues terminan por desmontar el chiringuito, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas se habría que exigir un poco de responsabilidad pues a unos y a otros. Bueno, que conste que yo como tengo yo parto de la base de que los ajustes que trata de imponer Europa están destinados al fracaso, pues yo estoy con la gente que está en las calles. Eso ya lo sabéis vosotros, nos pilla de sorpresa, pero vamos, yo estoy con ellos porque pienso que están en lo cierto cuando interpretan que todo esto no lleva a ningún lado, pero bueno, eso es mi opinión. Juan Carlos, supongo que no estarás con los que rompían los escaparates de Barcelona el otro día y los que quemaban, o sea, lo que entiendo que hombre, son esos, ¿no? Queman el tema de particular y cosas por el estilo. Yo el tema de las protestas violentas no estoy de acuerdo con ello, evidentemente. Que se puede protestar como se hacía con el 15M, que era una protesta mayoritariamente pacífica, con alguna pequeña cosa un poco rara, y luego lo de Barcelona el otro día parece ya otro asunto, ¿no? Sí, más feo, más de otro carácter, pero bueno. Sí, Eduardo, un dato le plantea lo mismo, sí. Un dato que dijiste antes de
la afiliación, que me lo he estado mirando, claro, es que es mucho peor de lo que tú decías. Ha bajado en 50.000 sin desestacionalizar, y tú decías cuánto en desestacionalizado. 77. Sí, pero aquí además han contado 50.000 nuevas afiliaciones de empleadas del hogar que ya estaban trabajando, supuestamente. El dato es peor que el del 2009. Vaya, o sea que han contado ahí, o sea que en realidad han sido unas 120 y tantos mil. Claro. Si quitáramos esos datos, porque se supone que esa gente ya estaba trabajando antes, ¿no? Obviamente no se han contratado a 50.000 empleadas del hogar en febrero. Es que ahora somos más limpios. Si quitamos ese dato como ruido, digamos, del informe de afiliación, nos iríamos a datos peores que el 2009. O sea, serían unos 127.000, o sea, bueno, entonces es que ya nos estaríamos yendo posiblemente al peor dato de casi al peor dato de la historia, entonces. De febrero, sí. Sí, para febrero sí, y casi habría que mirar los datos del otoño de 2008, que no los tengo yo ahora mismo en pantalla, pero vamos, posiblemente ni siquiera en el otoño del 2008 hubiera un dato así de malo, ¿eh? Habría que mirarlo, pero vamos, si realmente han camuflado 50.000 afiliaciones... Bueno, no es que lo camuflen, ellos simplemente admiten que se han dado de alta... Bueno, pero que vamos, que realmente si eso no hubiera ocurrido... estaríamos hablando personas en el sistema de empleados del hogar. Estaríamos hablando casi de 130.000 afiliados en un solo mes, bueno. O sea, que eso además en la EPA no va a salir. En la EPA las señoras que están trabajando de empleadas de hogar, aunque no estén dadas de alta, ellas se declaran como trabajadoras, por eso siempre los datos de ocupación de la EPA, por ese tipo de empleados salen más ocupación que en los datos oficiales de afiliación. Bueno, y también se notará eso en la recaudación de la seguridad social. No recauda lo mismo una empleada del hogar que un trabajador que han despedido. No, claro, la recaudación no recuerdo cuánto es, pero es muy poco, ¿no? Lo que cotiza una empleada del hogar, creo que anda sobre los 100 euros o así, nada más. Sí. Comparado con lo que un empleado normal con un sueldo medio de 20 y tantos mil euros brutos, pues claro, es que ahí es prácticamente un 40% el sueldo bruto. La sustitución que se está dando de empleados fijos por temporales y cotizantes caros por baratos. Con lo cual los números se van a empezar a deteriorar, los números de dinero, más incluso de lo que va a caer la afiliación. Sí. No sé si tuvo ocasión de ver la encuesta de coyuntura laboral, que salió también hace un par de días, y efectivamente la caída en el número de horas trabajadas es mayor que la caída en el número de afiliaciones. O sea, la caída en el número de afiliaciones creo que está en el 2,7, si no recuerdo mal, y sin embargo en el número de horas trabajadas era el 3%. Eso lo que quiere decir es que hay más empleados a tiempo parcial, lógicamente. No hay otra interpretación posible, que es una tendencia que por otra parte ya había de antes, o sea que es simplemente pues que está continuando esa tendencia. Quiere decir que ahí se han camuflado de alguna manera como subempleo probablemente otros 50.000 puestos de trabajo más a lo largo del 2011, que realmente se han perdido, pero que están ahí camuflados, que de un empleo han hecho dos. Entonces, José Luis, tú sobre el tema de la interferencia que puede haber entre los problemas en las calles y los ajustes previstos del gobierno, ¿tú crees que puede ser importante o crees que puede hacer que directamente esto no se pueda llevar a cabo? ¿Crees que puede no tener ninguna influencia? ¿Qué opinión tienes? Es una de las incertidumbres que tenemos este año por delante. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Bueno, dos principales. Una es que, como decía antes, el gobierno no está enseñando al ciudadano la hoja de ruta. Es decir, no le dice vamos a ir a peor, pero luego iremos a mejor. Y el cómo, ¿no? O sea, yo creo que falta explicar, falta pedagogía, porque a lo mejor ni siquiera ellos se lo creen o no lo entienden muy bien, porque yo también pienso que Mariano Rajoy no es muy experto en economía y por tanto se está enterando ahora de lo que pasaba realmente en España porque no lo sabía. Se lo están diciendo ahora y se está enfrentando con la dura realidad. Se le nota en su actitud, en sus caras y en sus propias declaraciones. Sí, la cara de susto es permanente. Por eso, cosa que antes no tenía. Antes iba muy feliz por la vida. Se ha enterado ahora de lo que realmente pasa. Es más, recuerdo un artículo que publicó Manuel Llamas antes de las elecciones que contaba cómo alguien de su confianza había estado con Cristóbal Montoro, y Montoro
le daba una visión muy beatífica de lo que sucedía y que pensaban que con recetas de las de Aznar, de 4 privatizaciones y 2 cosillas más, es que estaban completamente fuera de sitio, ¿no? Sabían lo que pasaba, ¿no? Por lo menos cierto grupo de gente dentro de lo que es el PP. Entonces ahora se está dando cuenta, pero no lo explican, tienen que explicarlo, tienen que decirnos qué pasa en España, por qué estamos mal, cuáles han sido los errores y cómo se corrigen. Si no explican eso, la gente no lo va a entender. Segundo, tienen que dar ejemplo, tienen que decir, sí, yo recorto en sanidad, en educación, porque no queda otra, pero antes de haber recortado ahí, me he cepillado todo lo superfluo y todo lo que son organismos que no sirven para nada y coches, y, o sea, tienen que dar, y nadie puede estar cobrando 3 sueldos, aunque te los merezcas, no es el momento para cobrarlos. Entonces, oye, un poquito de imagen. Y luego, por otro lado, en la parte, digamos, de la calle, de las manifestaciones, para mí hay una masa mayoritaria que es sincera y honrada y que, oye, pues le preocupa su futuro y su presente y está preocupada y sale a la calle. Pero luego hay una serie de grupúsculos que además están bien infiltrados y bien organizados y que además luego son los que ejercen los liderazgos en las manifestaciones y estas cosas, que pertenecen a gente de extrema izquierda o de nacionalismo independentista puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, pues no son tan sinceros en sus manifestaciones. Lo que van buscando es, aprovechando la debilidad del Estado español, ver a ver si por algún lado lo resquebrajan, ¿no? Claro, todo esto pues es una lucha en la que el PSOE, por otro lado, intenta también un poco canalizar el descontento, o sea, que hay un juego pues muy complejo, ¿no? Sí, no sé si leísteis la información que salió en el Confidencial ayer de un documento que les habían filtrado de Comisiones Obreras, en el cual ellos planteaban una estrategia de intentar monopolizar las protestas en las calles. Parece ser que ellos han intentado controlar el movimiento 15M, que han fracasado en su control, y que ahora lo que están intentando es neutralizar este movimiento. O sea, directamente le han declarado la guerra los sindicatos mayoritarios, y yo creo que el PSOE está metido también en esto, claramente. Sí, pero cuidado con eso, que en Europa mandan mucho, ¿eh? Y el PSOE, lo mismo pasó al revés con la derecha griega, puede ir a manifestaciones contadas, ¿eh? Porque enseguida empezarán a llamarle de Bruselas, porque aquí eso ya les ha quedado muy claro, tienen que firmar el papelito del gobierno y la oposición. Ya, hombre, si yo me refiero que lo que son las protestas callejeras que puedan estar protagonizadas por comisiones, por el PSOE o por UGT, pues bueno, ya sabemos que van a ser cosas muy controladas. O sea, ellos aquí el problema puede venir por las protestas que no están monopolizadas por el aparato de estos organismos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que vayan a hacer ellos ya sabemos que va a estar controlados. Ya, pero todo eso, mientras no haya una alternativa, eso es patear. Podemos salir y quemarlo todo, y al día siguiente, ¿qué? Pues lo limpian. No, pero si no hay una alternativa, una política alternativa, que no la tiene ni el PSOE ni nadie, pues... Sí, solo queda el recurso al pataleo. Claro, son revueltas, no es una revolución, es una revuelta. Son revueltas de subsistencia, digamos, como en el antiguo régimen, que salían y quemaban las panaderías. Y nada más. Pero no hay una alternativa al sistema, ni el PSOE puede serlo, porque el PSOE también está en Europa. Y cuando empiecen a llegar recomendaciones en unos pocos meses de Europa sobre lo que hay que hacer, que son 10 veces lo que se ha hecho, o 100 veces lo que se ha hecho hasta ahora, que no se ha hecho nada realmente, pues el PSOE va a tener que firmarlas, como las tuvo que firmar en Grecia en la oposición. No, yo no lo voy a firmar. Y el único atisbo de revuelta, que fue la amenaza de dimitir de Papandreou del referéndum, enseguida duró 2 días. No, yo no tengo ninguna duda de que el PSOE al final va a pasar por el largo, pero ninguna, vamos, igual que los sindicatos. Lo que yo pienso es que el PSOE no solamente eso, sino que es que está actuando de alguna forma de manera coordinada, quizás tácitamente, ¿no? Pero con el PP, en el sentido de que a ninguno de los dos les interesa que estas revueltas que decía Eduardo se vayan de madre. Es decir, quieren que haya un organismo, sea el sindicato, sea el propio PSOE, que los canalice, que los controle de alguna manera, que los mantenga dentro del sistema. Y por eso el PSOE en algún momento dado va a parecer que se está echando al monte, cuando en el fondo lo que está intentando es
ir a cazar. O sea, está yendo al monte a cazar para ver si se los trae, ¿no? Pues eso ya te puedo decir que han fracasado, ¿eh? Sí, claro, tú ten en cuenta que las revueltas son de gente que está dentro del sistema. O sea, es gente que tenía 100 y les han quitado 5 y se revuelven. Pero claro, la alternativa es decir, oiga, usted si se la revolverse en vez de 5 le voy a quitar 15. Ya. O sea, que son revueltas, digamos, de privilegiados, en realidad. O sea, son gente que está en la universidad y que está pagando unas tasas que cuánto representan del valor de la matrícula, cuánto representa respecto al coste real, que por cierto iba a entrar Bruselas claramente. No, poquísimo, no recuerdo la cuánto es, pero es muy, muy bajo el coste. Claro, entonces están gente que son privilegiados. La gente que está de verdad machacada, esas no están en la calle, están buscándose los garbanzos. Es cierto. Tienes razón. Pues esa gente les va a decir, ustedes quéjense, pero miren lo que ha pasado en Portugal, que de repente en octubre les dice a la gente que no tiene paga extra, a los funcionarios. O quiere ir a urgencias, tiene que pagar 20 y tantos euros. Lo de la paga extra en España se ha ya hablado en ciertos niveles, ¿eh? Lo de eliminar una paga extra este año. Cuidado, ¿eh? Sí, pues eso es la devaluación interna que decían, ¿no? Claro, si eliminan una paga extra es como bajar los salarios un 7% o así más o menos. Son 14 pagas, pues sí, 7 y pico %. Bueno, ya veremos. Vamos a eso a fin de año, porque no va a haber margen, no tiene margen. No, No tiene ni tiempo ni margen. No, tiene además que la situación internacional no está nada clara, ¿eh? O sea, la economía internacional no parece que vaya a ayudar, o sea, otra vez está ahí manteniéndose más o menos en un nivel bajo. Parece que un mes parece que se recupera un poco, al siguiente empieza a caer otra vez. Ya hemos visto en Estados Unidos lo que pasó con el ISM, que parecía que subía de forma drástica, pero otra vez ha bajado, o sea, el índice industrial, me refiero, claro, el PMI industrial, o sea, y luego lo mismo, en Europa seguimos en contracción, en Asia las cosas pues están funcionando, pero están funcionando pues a mitad de potencia respecto al año pasado, o sea que no, la situación internacional no nos favorece en absoluto, ¿eh? O sea que bueno, pues ya más o menos hemos cumplido de sobra, ¿no? Con el tiempo que teníamos previsto. Y no sé si queréis añadir algo más, Ismael. No, estaba pensando al hilo de lo que cuentas en las declaraciones de Draghi en este mismo sentido, diciendo que hay que si hay una recuperación es muy débil y que el entorno internacional está también tocado. Entonces, bueno, a propósito del LTRO, dice que se manifiesta satisfecho. A mí lo que me gustaría hablando del LTRO, vamos, de todos estos fondos del Banco Central Europeo, me gustaría saber quiénes son los que demandan estas cantidades del Banco Central Europeo y qué cantidades, ¿no? Porque al final está todo el mundo lucubrando sobre banca italiana o banca española que han pedido pues unas cantidades supuestamente importantes, pero no sabemos, estamos hablando y elucubrando, pero bueno, no sé qué quería contar al respecto de lo que decías. Pero vamos, bueno, como ha sido el 29 de febrero, en los balances de febrero de los bancos centrales de cada país va a salir, ¿eh? O sea, en los informes de los bancos centrales de cada país sobre el sistema financiero de cada país va a salir y se va a ver cuánto tiene la banca de cada país, o sea que lo vamos a hacer muy cada banco, digo, el Santander tanto, eso sí, San Pablo tanto, ¿no? Eso ya es más dudoso, sí. Eso es lo que me gustaría conocer, ¿no? Bueno, pues si no sé, querráis añadir algo más, alguno de vosotros, y si no, vamos terminando, José Luis o Eduardo. Por mi parte, está todo dicho por ahí. Muy bien, Eduardo. No, yo simplemente que la salida es política, o sea, es decir, una alternativa al sistema actual y mientras no existe no hay salida. Sí, yo en eso no puedo estar más de acuerdo, desde luego. Muy bien, pues nada, os agradezco mucho que hayáis estado aquí, por supuesto, como siempre. Muchas gracias, Ismael. Gracias a vosotros. Muchas gracias, José Luis.
Gracias, Juan Carlos, y a todos los oyentes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Y gracias, como siempre, a todos los amigos del colectivo Burbuja. Un cordial saludo a todos y hasta pronto.